Nos guarde. En esta tarde quiero estar predicando bajo el tema: es tiempo de mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Es tiempo de mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Y la palabra del Señor la vamos a tener dentro del contexto de Jeremías capítulo 7. ¿Ya? Jeremías capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 5. Jeremías capítulo 7, versículos 3 al versículo 5. Si la hemos encontrado, entonces estaré dando lectura, como estoy autorizado, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, y su palabra dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente porque si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y avancemos un par de versículos más, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Amén. Que Dios nos bendiga. Entonces tuvimos la lectura, Jeremías capítulo 7, desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Esta es una palabra que nos tiene que hacer meditar. Cada tanto, cuando Dios permite ciertas circunstancias, cuando Dios permite momentos difíciles, pueden ocurrir dos cosas. O la gente termina endureciéndose más, renegando de Dios y haciendo las cosas peor, o la gente acepta que Dios está propiciando un tiempo en donde la gente en común tiene que analizar sus caminos, sus obras, y Dios, que es bueno y para siempre su misericordia, hace estas cosas para que tengamos un momento de reflexión para un arrepentimiento genuino. Que Dios nos bendiga. Sabemos que nuestro país en este tiempo está viviendo tiempos difíciles. En nuestro país están ocurriendo cosas bien complejas, sobre todo en la zona que nos corresponde estar nosotros también viviendo, ¿ya? Y la gente, muchos están con sentimientos encontrados. Es cierto, cuando se pierde un bien material duele, pero cuánto más duele cuando un alma se pierde o cuando una vida se frustra. Son días difíciles, días de llanto, días de aflicción, días de congoja, días de confusión. Y estoy seguro que frente a esta situación, la historia está bien polarizada. Hay gente que de todo culpa a Dios, de todo culpa a aquel que siempre ha querido el bien del hombre. Y poca gente en la que se reconoce diciendo: si en algo estamos recibiendo daños, porque también hemos actuado mal delante de Dios. El día que esta nación hermosa llamada Chile se reconozca que ha hecho las cosas mal, la historia quizás va a comenzar a cambiar. Y no lo digo quizás en el sentido de que Dios no lo pueda hacer, sino que digo que veo muy improbable que, lamentablemente, no solo de las clases políticas, sino del chileno en común, haya este sentir de reconocer culpas. Que Dios nos ayude. Ahora, la otra facción, el otro grupo, la otra parte bien polarizada, es de aquellos que sí están conscientes, y me incluyo a la iglesia, de los que estamos conscientes que todo lo que viene de la buena mano de Dios, incluyendo los momentos duros, los momentos difíciles, los momentos de llanto, los momentos de pérdida, los momentos de quebrantamiento, son siempre para una bendición mayor.
sobre todo aplicando lo que dice Romanos 8:28, más a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque detrás de esto hay un propósito. Ahora, vamos netamente al contexto de la palabra. Los días de Jeremías, al igual que el común de los profetas, eran días donde Dios estaba advirtiendo juicio. Y lo estaba advirtiendo de una forma directa. Dios, el verdadero Dios de la Biblia, no se anda con rodeos. Siempre habla en forma directa. Y muchas veces usa la naturaleza, usa lo que Él creó como un medio de comunicación, para que el hombre entienda y se analice que ha actuado mal frente a su Creador. La sociedad de los días de Jeremías no es tan diferente a la sociedad contemporánea que nos toca vivir. El propio pueblo de Dios se había alejado de la adoración verdadera. El propio pueblo de Dios, que estaba llamado a marcar la diferencia, se había ido en pos de adoración de dioses ajenos. Y la Biblia resalta una de las características fundamentales de Dios, que es un Dios justo, es un Dios perdonador en base a un amor perfecto, pero también es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie, ni quiere que su pueblo se prostituya en pos de dioses ajenos. Y muchas veces Dios tiene que aplicar vara de disciplina para corregir primeramente a su propio pueblo y a veces a la nación donde su pueblo está inserto. En esos días de Jeremías, Dios les había dicho anticipadamente: mejoren sus caminos, mejoren sus obras, vuélvanse al fundamento, reconozcan que han hecho las cosas mal y les voy a evitar un castigo mayor. Pero sin lugar a dudas el castigo será inminente y será algo irrevocable. Pero va a estar en ustedes que el castigo no sea tan duro. Vemos en el mismo libro hermoso del profeta Jeremías, ya en el capítulo 25, que Dios mismo había dicho: el castigo van a ser 70 años de exilio. Llega un momento dado donde Jeremías es convocado por Dios a la casa del alfarero. Estoy hablando del capítulo 18. Y dice la escritura que le mostró gráficamente a Jeremías cómo es el trato de Dios con el ser humano, principalmente con su pueblo. Dice que la obra en las manos del alfarero no estaba perfecta, se había echado a perder, y el alfarero tomó esa obra y la rompe en el piso. Y después de desbaratada esa obra, nuevamente el alfarero, este maestro experto en trabajar la arcilla, desde esa misma masa vuelve a hacer una obra, que esa obra sí que iba a quedar bien hecha. Eso reflejaba lo que ocurría en los días de Jeremías. Un pueblo que se había echado a perder, una nación que estuvo llamada a marcar la diferencia, no la estaba marcando. Y en las tierras que estaba habitando, la desolación sería la consecuencia directa a la rebeldía y la obstinación de corazones que perseveraban en pecar y no reconocerse delante de Dios. Ahora, después llega un momento dado que Dios le dice a Jeremías: prepárate un yugo de madera y dile al pueblo que viene juicio y que acepten el castigo por la mala obra hecha por ellos. Caminos torcidos, malas obras traen juicio inminente. ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué hace el rey de turno? Creen a la mentira antes de creer a la verdad. Aparece Ananías ben Azur, el falso profeta, rompe, quita el yugo de madera que se había hecho Jeremías obedeciendo la voz de Dios, lo rompe y trae palabras de paz donde Dios tajantemente había hablado por medio de su profeta diciendo que se sometieran a la disciplina con humildad. Y ahora Dios le dice: ya Jeremías, te han roto el yugo de madera, pero ahora hazte un yugo de hierro y di lo siguiente: así ha dicho Jehová, irrevocablemente vendrá el castigo y será de mayor grado el peso de ese castigo que se va a imponer. Y al falso dile que de aquí a un año morirá. Y dice la escritura que se cumple tal cual. El falso profeta es muerto en el tiempo señalado, y ahora el castigo, que podría haber sido más ligero, se incrementa a los 70 años de exilio de un pueblo rebelde en las lejanas tierras de Babilonia. Pero aquí en este capítulo 7 estuvo la clave. Dios hablándole al pueblo: pueblo mío, mejora tus caminos,
mejora tus obras. Y no digas que porque eres el pueblo, donde el templo indica una relación especial contigo, que el templo te va a ser suficiente. ¿Cómo podemos traer esto a nuestro contexto, a nuestro entendimiento como cristianos en este tiempo y a lo que está ocurriendo? Muchas veces el cristiano se confía porque es hijo de Dios y cae en el mismo juego que cayeron los fariseos del tiempo de Cristo. Tú nos vienes a cuestionar, en San Juan 8 usted lo encuentra, tú nos vienes a cuestionar, nosotros que somos hijos de Abraham, nosotros que no hemos nacido de fornicación, porque aún dudaban de la procedencia de Cristo. Y el Señor le dice, miren, si ustedes fuesen hijos de Abraham, me conocerían. ¿Qué le está diciendo Cristo? Sus caminos y sus obras serían rectas, como yo soy recto. Habría una comunión especial, un reconocimiento y un sometimiento. Pero ustedes tienen otro padre y las obras de su padre ustedes hacen. Y les dice, ustedes son hijos del diablo, porque él es mentiroso, asesino y homicida desde el principio. Ahora bien, la clave en todo esto es precisamente poder reconocernos delante de Dios. Que Dios ayude por medio del Espíritu Santo, principalmente a la iglesia, en estos tiempos tan complejos y en las situaciones que nos toca abordar, para que podamos marcar diferencia. No quiero saber que haya cristianos que se están volcando en contra de Dios, diciendo o declarando que no es justo lo que está ocurriendo. Claro que es justo y es lamentable, pero una nación que le ha dado la espalda a Dios, una nación que se ha volcado en contra de Dios y está incluso legislando a favor del pecado, es evidente que en algún momento Dios va a tener que usar incluso la naturaleza para demostrar su amor a fin de que la gente se vuelva a Él. De tal manera que lo que está ocurriendo ahora es lo anticipado a un juicio que vendrá de parte del Señor. Pero como es lenguaje profético, siempre la profecía tiene el lenguaje del juicio, pero también el lenguaje de la consolación y de la esperanza. El pueblo de Dios en este tiempo tiene que, principalmente el pueblo de Dios, mejorar sus caminos y mejorar sus obras. Ir arrancando la hipocresía, ir arrancando del corazón de la iglesia aquellas cosas que le desagradan a Dios. Y no pensemos, no creamos por favor que por el hecho de ser cristianos, ser gente de congregación de templo o pertenecer a una X denominación, corporación o misión, ya estamos literalmente, como decimos en Chile, al otro lado. No funciona así. Aquí la historia es diferente. La historia es que mis caminos y mis pensamientos, mis obras, estén en plena concordancia y comunión con Dios. Aquí el único que pone el reglamento a seguir es el rey y no los súbditos. Lamentablemente, con tantas teologías extrañas de este tiempo, ahora resulta que el súbdito, el esclavo, es el que decreta, establece y declara y pone las leyes. Así no es. En los días de Jeremías, esto mismo fue lo que comenzó a ocurrir con el pueblo de Dios. Se torció el sacerdocio, el profetismo, los profetas comenzaron a profetizar a conveniencia y el pueblo que tenía que marcar la diferencia terminó siendo un pueblo que denigró a su Dios y al pacto que se había establecido. ¿Cuál fue la consecuencia directa? Un juicio que Dios decía que podía ser más suave, terminó siendo un juicio durísimo. Ahora, quiero transmitir una palabra de esperanza. Siempre hay esperanza en el Señor Jesús. Y si en estos días difíciles que está viviendo nuestra nación, sobre todo la zona centro-sur, por los grandes temporales, sé que hay gente que está sufriendo pérdidas materiales, algunos, y sea la consolación del Señor sobre ustedes, han perdido seres amados. Muchos quizás ya su economía con lo que ha ocurrido se fue a la quiebra. Y así un sinfín de situaciones. Déjeme decirle que el Señor quiere algo con usted. Algo detrás de esto está diciendo el Señor. Pueblo de Chile, mejora tus caminos, mejora tus obras. Iglesia del Señor en Chile, vuélvete completamente al Señor para que seamos ese canal de bendición que Dios quiere que seamos.
La Biblia también dice que el juicio parte por casa y que el juez está a la puerta. Todo indica que la venida del Señor es más cercana de lo que muchos creen o piensan, de tal manera que anticipadamente, a través de lo que está ocurriendo, Dios está diciendo: vuélvanse a mí. Si hay algún hermano en Cristo que se ha debilitado en la fe y se ha vuelto atrás del santo llamamiento, llega el día, y escúchenmelo bien, que Dios a aquellos que un día tomó por hijo no los dejará huérfanos jamás, pero tendrá que disciplinar con vara dura para traerlos nuevamente al redil. Y a algunos Dios prefiere cortarlos para llevárselo anticipadamente a su gloria, porque Él es fiel y justo. Así también aquel que no conoce al Señor y quizá está renegando por el momento difícil que está viviendo, yo le aconsejo de parte del Señor y en la autoridad y el poder del Espíritu Santo, cómo han sido sus obras delante de Dios. Dejemos de ser hipócritas. Cómo han sido sus obras, cómo han sido sus caminos delante de Dios. Quizás ha habido perversión, quizás han habido cosas que realmente a Dios le han desagradado, pero aún le permite vida. Quizás le ha tocado la economía, quizás le ha quebrantado ahí con lo material, pero aún le ha preservado vida. ¿Sabe por qué le ha preservado vida? Porque quiere que usted se vuelva de su mal camino, deje su mal proceder y se vuelva de todo corazón a Cristo, para que reciba el perdón de Dios y la salvación, que es lo mejor, lo mayor que el ser humano puede recibir gratuitamente a través de la obra de Cristo. Así que en este mensaje, contextualizado en los días de Jeremías, quiero dejar una reflexión, primero a la iglesia, pero también a nuestros compatriotas principalmente. Y así quizás alguien pueda alcanzar fuera también de las fronteras de Chile. Primero la iglesia. ¿Cómo está la obra y el camino que está llevando la iglesia de este tiempo tan cercano a la venida del Señor? ¿No será, iglesia, que estamos como el pueblo de Dios en los días de Jeremías? ¿No será, iglesia, que muchos están rompiendo el yugo de madera? ¿Quieres yugo de hierro? Decide tú. ¿No será que la iglesia se ha pervertido, se ha desviado del camino genuino y se ha torcido hacia las cosas vanas? Seamos honestos, la idolatría se manifiesta de muchas formas. Y hoy por hoy una de las peores idolatrías es la egolatría. Muchos están en el culto al ego, el culto al yo. Y eso es aborrecible ante los ojos del Señor. Dios ama a su pueblo, pero quiere un compromiso mayor de su pueblo hacia Él en respuesta recíproca. Amada iglesia del Señor, mejoremos nuestros caminos en base a mejorar también nuestras obras delante de Dios. Y a mis compatriotas, hay una esperanza. Dios está a gritos por medio de la naturaleza diciendo: despierten, pronto vuelve mi hijo a este mundo y quiere salvar a muchos más. Pero muchas veces tiene que actuar drásticamente como el padre que ama y disciplina al hijo para que salgamos de la inercia. Muchas veces se termina creyendo la mentira, como pasó en esos días de Jeremías, antes que creer la verdad. Y por algo tan sencillo, la verdad muchas veces, por confrontarnos, nos hace rebelarnos. Nos duele, como se dice vulgarmente, duele la verdad. La verdad duele cuando no queremos reconocer que hemos fallado y actuado mal delante de Dios. ¿Cuál es el problema? Que también nuestro amado país se ha volcado a la tendencia internacional de ser un pueblo ateo, que no considera a Dios en la ecuación social. Pero lamentablemente, déjeme decirle que la naturaleza no se gobierna sola. Hay uno que la gobierna y muchas veces permite que esa naturaleza también nos azote. Esa es la realidad presente, pero la esperanza futura, si nos vamos volviendo de menos a más en arrepentimiento genuino delante de Dios, téngalo bien y créalo de corazón. Dios es amplio en perdonar, Dios es amplio en restaurar y Dios quiere
salvar a muchos, muchas veces permitiendo hasta los desastres de la naturaleza. Palabras de aliento, palabras de paz, palabras de bendición. Volvámonos a Cristo. Pronto es su venida y Dios quiere un pueblo preparado y naciones que se doblen delante de Él. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes, amados y amadas en Cristo.